Bueno, el nuevo bloque de los especiales está a punto de comenzar. Les habíamos anunciado a José Coello. Él es periodista y escritor. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. A ver, ¿qué nos podés contar de esos 4 libros que has escrito? Vamos por parte, comencemos por la punta, ¿no? Por el primero. Querido Beto, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, hay libro nuevo, pero también, bueno, es esto que vos decís, tengo que empezar por el principio, ¿no? Y bueno, mi primer libro fue Kilómetro 42, allá lejos y hace tiempo, donde descaradamente me puse a escribir. La historia es muy simple y muy sencilla. Mira, yo cuando estaba atravesando el secundario, bueno, evidentemente me daba vergüenza decir que Manuel Alberti era el lugar donde yo vivía, porque teníamos calle de barro, porque no teníamos asfalto, por muchas cosas. Entonces la negué, y en ese sentido lo primero que hice fue tomar el tren en Tortuguitas, que yo estudiaba en Tortuguitas, pasar por Manuel Alberti de largo y llegar hasta Delviso y decir que vivía en Delviso. Cuando ellos se habían ido, me volvía a 2 kilómetros caminando. Eso estaba mal. Entonces lo que logré entender con el tiempo es que, bueno, creo que tenía que amigarme con Manuel Alberti y busqué su historia para ver qué pasaba, por qué de esta manera yo sentía que mi localidad no me representaba o no tenía todo. Bueno, cuando busqué esa historia no estaba, entonces encontré ahí el verdadero castigo, que fue evidentemente escribir su historia, buscarla y difundirla, y así es como un poquito empecé con todo eso. Luego el libro hizo que fundamente que el 11 de julio paró el primer tren en aquel viejo apeadero kilómetro 42, ¿sí? Entonces fue toda una época, y esa fecha fue la que tomé para proponer como fecha fundacional de Manuel Alberti, ya que el 11 de julio de 1965 a las 11:35 paró por primera vez el tren. Bueno, a partir de ahí, luego la gente empezó a tomar conciencia, logré hacer que sea la fecha fundacional, y después vino el documental, y allí empezamos como a ordenar un poquito. ¿Y qué te puedo contar? Mira, ese libro me da muchísimas alegrías. A partir de ahí, gente en Alemania, en España, en Estados Unidos conseguía el libro, y esto era muy importante porque nos ponía en el mapa. Mira, hasta Papa Francisco me enviaron una carta del Vaticano que habían recibido el libro, toda una historia muy linda que seguramente en otro momento te voy a contar. Pero bueno, lo importante es que a partir de allí empezamos a ver cómo nos tratábamos de reencontrar con la historia, tanto yo como muchas de las personas, y por eso arranqué un camino como escritor que hoy tiene evidentemente otros rumbos, porque fui llegando hasta 4 libros. Qué lindo, qué interesante, pero muy interesante. Luego hay un segundo libro, y te has venido por aquí para los pagos de Pilar. Mejor dicho, Pilar es todo el partido, pero tiene mucho que ver con el tratado, ¿no? Y bueno, claro, llega el segundo libro, en este caso Pilar el Tratado habla un poquito ya más de todo lo que me quedó por investigar de la región. Lo traté de volcar a través de una historia, porque bueno, Pilar es la cuna del federalismo, donde se firmó el Tratado de Pilar. Pero ¿sabes qué? Me empezaban a hacer ruido algunas cosas. Por ejemplo, no es sospechoso que tanto Entre Ríos como Santa Fe, luego de ganar la batalla de Cepeda, no vayan a Buenos Aires a humillar a los porteños y se quedan acá en Pilar y firmen el Tratado de Pilar. Bueno, para mí que hubo un segundo pacto, un pacto no escrito, un pacto verbal, porque si no, eso no se da. Bueno, a partir de ahí este libro empieza a recorrer esa historia, que se divide en 2 periodos, en 100 años, y luego tiene a la iglesia, Nuestra Señora del Pilar como protagonista, así que realmente fue una historia donde dejó sentada primero la historia de Pilar el Tratado, y acá en este libro ya no es biográfico como el anterior, sino que es un libro donde entro a experimentar con los diálogos, y es una novela histórica, ¿sí? Así que Pilar el Tratado, que tiene un cortometraje muy muy especial con las voces de Juan Palomino, Raúl Rizzo, Alberto Fernández de Roya, Pablo Gingi, bueno, Hugo Alba y un montón de actores pilarenses que pusieron voces a todo esto. Así que Pilar el Tratado, bueno, es otra de las obras que pude llevar adelante, y habla de cosas realmente que han pasado. La iglesia totalmente destruida por un bombardeo 100 años después. ¿Qué cosa habrá pasado para que esto sea así? Bueno, esta es la etapa del libro que habla de ese gran misterio, y como dice el libro, es una historia de misterio y redención. Entonces, bueno, en lo personal, ahí ya estoy tratando de, incursionar en lo que es
el tema de la novela histórica. Segundo libro, Pilar del Tratado. Gracias, José, por tanta cultura. El Tratado del Pilar, uno de los tratados más importantes para nuestra República Argentina, que fue firmado aquí, propiamente en este lugar de Pilar, que es histórico, por los gobernadores de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, Arratea, López y Ramírez, un 23 de febrero del año 1820. Seguimos con la seguidilla de libros. Vamos al tercer libro, José, contanos. Bueno, Beto, dicen que no hay dos sin tres, entonces les tengo que decir que llega el Águila del Río de la Plata, allí por 2014 aproximadamente, y en este caso, ¿sabías que la primera batalla naval de la Segunda Guerra Mundial no se libró en el continente europeo, sino que fue aquí en el estuario del Río de la Plata? Una maravillosa historia, también una novela histórica que habla del acorazado de Bolsillo, el Graf Spee, justamente, el acorazado de Bolsillo, capitaneado por Hans Landorf. Una historia maravillosa, realmente. Bueno, era un nazi no nazi, con una historia espectacular, porque se vienen peleando por el Atlántico, bajan, tienen la posibilidad de herir a uno, este navío alemán. Ese barco de los tres se va precisamente a Malvinas y quedan 2 contra 1. Entonces, bueno, llegan al estuario del Río de la Plata. En ese momento se meten aguas jurisdiccionales uruguayas. Los otros 2 buques los esperan. Estaba muy mal herido el barco, había muchos heridos en la tripulación. Hans Landorf trata de hablar con las autoridades. Bueno, precisamente algo pasa, que figura en el libro, que después hacen que todo el mundo, pensando en que se iba a dar una batalla naval terrible, de pronto explota el barco, acorazado de Bolsillo, y se hunde en el Río de la Plata. ¿Qué pasó? Está todo el misterio aquí. Luego de eso, Hans Landorf lo que hace es venir a Buenos Aires, porque él propiamente dinamitó su propio buque, y entonces se envuelve en la bandera imperial alemana y se dispara en la cabeza en lo que hoy es Puerto Madero, y su cuerpo está en la Chacarita. Bueno, una historia ecuménica muy importante, de un nazi que no era nazi, del Águila del Río de la Plata, de este buque hundido. Así que hay mucho por conocer también en este libro, que lo presenté precisamente en la Feria del Libro, en la 20ª edición. Así que realmente, bueno, fui encaminado por el tema o los lugares recurrentes de las novelas históricas. Hay mucho de misterio, habrán pasado muchas cosas. Bueno, evidentemente lo pueden allí ver en la Guía del Río de la Plata, que también tiene un corto muy especial. Bueno, y nos queda un libro más todavía. ¿De qué se trata, José? Contale a la audiencia de los especiales. Bueno, y finalmente, Beto, acá está. Mi cuarto libro, Manuel Alberti, presbítero del Encuentro, y hay toda una historia, porque después de un largo recorrido, primero con kilómetro 42, ¿sí? Allá en el 2011, llego al 2020 con un libro nuevo. Pero, ¿qué pasó? Yo realmente consideré que no fui lo suficientemente profundamente hablando del presbítero, de la figura a nivel nacional. Entonces lo que tenía que hacer era un libro biográfico, se lo debía a Manuel Alberti, ¿sí? Prócer nacional, poco reconocido, por cierto. Entonces lo que hago es escribir la biografía. Pero ¿sabes qué pasa? En un momento, cuando quiero cerrar el libro, quiero justamente sacar una foto a la tumba para cerrar, y que en ese caso la gente pueda ir a llevarle una flor o algo por el estilo. Entonces, claro, Manuel Alberti muere en 1811, él pide ser enterrado en la iglesia de San Nicolás de Bari, en el lugar donde él había servido. Pero claro, la iglesia de San Nicolás de Bari estaba en ese momento en la intersección de lo que sería hoy Avenida Corriente y 9 de Julio. ¿Y qué hay ahí, Beto? ¿Te imaginas? El obelisco. Claro, el obelisco fue construido en 1936, y para eso la iglesia se destruyó y se construyó otra en Avenida Santa Fe. Se construyó el obelisco, y entonces yo pienso que sus restos pueden estar o en la Recoleta o en la iglesia vieja. Me voy a ambos lados y no hay nada. Los restos no están por ningún lado, de hecho es un misterio nacional. Entonces, ¿sabes qué hago, Beto? Eso no puede quedarse así. Entonces el libro de ser biográfico se transforma en una investigación. Y voy tras los pasos de Manuel Alberti. Entonces le pido hace 2 años al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que me deje excavar. Lo que hago es reconstruir la iglesia, superponerla en el obelisco y decirle: miren, ¿me dejan excavar acá? Y lo peor de todo, ¿sabes qué fue? Que me dejaron, Beto. Entonces, no lo podía creer. Una excavación con una cuadrilla en pleno centro porteño. Bueno, excavamos, evidentemente no encontré nada,
pero lo que hice fue traerme esa tierra, la tierra del lugar de la tumba donde sabemos que estuvo, porque sus restos no los vamos a encontrar más, pero esa tierra tiene un valor significativo. Me lo traje a Manuel Alberti, realicé un monolito y allí la gente puede ver que dentro está la tierra y una placa que recuerda al lugar más cercano y más cálido que tenemos. Bueno, eso no termina ahí, porque claro, en el 2020 yo no me iba a imaginar que íbamos a estar en una pandemia, en una cuarentena, entonces como no podemos celebrar el 11 de julio, porque no nos podemos ver, porque no nos podemos juntar, este año se me ocurrió regalarle a Manuel Alberti una presentación, mi libro de manera virtual, como ebook, entonces lo que hice fue, a través de granaderos, a través de patricios, a través de los bomberos voluntarios, que hemos iniciado una nueva tradición, que es tocar la sirena todos los años a la hora que llegó el primer tren, como te había contado antes, y lo más importante, tenía que ser, como estamos más allá de Manuel Alberti localidad, estamos hablando de un prócer, eso tiene que ir a todo el país. Entonces digo, qué mejor empezar por el primer libro y de abajo para arriba, en la Antártida, donde los antárticos, esas personas que están en cuarentena permanente, allá haciendo patria, bueno, pudiesen recibir el primer libro. Y dicho y hecho, así fue, bueno, ustedes lo pueden ver, y esto me llena de orgullo, porque es un poco hablar de ese prócer, pero arrancando de abajo hacia arriba, en esto que, bueno, es Manuel Alberti, presbítero del Encuentro. Por eso te quiero agradecer muchísimo, Beto, que me acompañes en esto, que lo difundas. Yo sé que vos sos alguien que se juega por la cultura, pero no de ahora, no de siempre, de los primeros. Así que por eso quería profundamente agradecerte que me haya dado este espacio en los especiales, nada más y nada menos. Que, bueno, vos sabés que como hecho histórico, esto vale oro, así que realmente te quiero mandar un abrazo grande a toda tu audiencia y seguí así, Beto, porque realmente esto que haces le hace mucho bien a todos. ¿Cuánto, no? ¿Y cuánto material dejamos? José, te invito para la semana que viene, para que este último libro que nos terminás de comentar, hiciste la presentación. Sé que has llegado a la Antártida y todo eso que has dicho, pero lo tenemos allí guardadito como para mostrarle toda esa movida de hace muy poquitos días que surgió desde allí, desde la localidad de Manuel Alberti, gracias a tu pluma. Gracias, Josecito, por todo lo que haces por la cultura pilarense. Nosotros vamos a una nueva pausa del programa de esta noche y luego venimos ya para el cierre.